Hola, buenas tardes. Soy Javier Pool, ingeniero de caminos, canales y puertos. Soy director de la empresa DPS Project Management y estoy aquí para dar unas opiniones sobre el terremoto y los daños que se han causado a los edificios. Vale. Por ejemplo, sobre el consorcio, ¿qué pasos tenemos que dar para trabajar con el consorcio? ¿Qué problemática podemos tener? ¿En qué tenemos que tener cuidado con el consorcio? Hombre, una vez solventados los problemas urgentes de riesgos graves de demoliciones que ya se están haciendo o de riesgos de inestabilidad que ya están apuntalados, ante el consorcio mi opinión es que se debe de acudir en bloque cada edificio como un único problema, no acudir cada propietario de vivienda de uno en uno, porque los edificios, al margen de las patologías que se manifiestan dentro de cada una de las viviendas, pueden tener una patología común en la estructura, que es lo verdaderamente importante y lo verdaderamente grave que hay que solventar. Por tanto, yo creo que en el consorcio lo que hay que hacer es tratar cada problema como cada edificio y no vivienda en particular. Vale. Y, por ejemplo, antes nos estabas comentando del problema o que tiene la sospecha que los edificios que tienen defectos de obra o que tienen menos de 10 años, el consorcio posiblemente no lo cubra por terremoto. Bueno, eso es un problema que habría que estudiar con asesores jurídicos, pero pudiera ser que si las causas de los daños no están en el terremoto, sino en defectos de ejecución que han pasado desapercibidos durante la construcción del mismo, pudiera ser que el consorcio se negara a abonar esos daños porque fueran responsabilidad del seguro vecinal, dado que la causa está en la mala ejecución del edificio y no en el terremoto. Vale. ¿Y hay alguna posibilidad de que nos quieran subir las pólizas de seguro? No lo sé, no soy especialista en seguro. ¿Vale? Pero, por ejemplo, si queremos saber realmente cómo, porque muchos arquitectos están llegando aquí y están diciendo que habría que hacerle un estudio de la patología, de la estructura del edificio, del edificio en sí como tal. Sí. ¿Eso es realmente necesario? ¿Qué tipo de empresas son las que tienen que hacer ese tipo de estudio? Sí, es absolutamente necesario, es recomendable y necesario, pero además debería de ser realizado por empresas especializadas. Hay muchos daños que se pueden producir en las estructuras que no se ven a simple vista. Aunque veamos un hormigón que aparentemente está bien, por dentro puede tener problemas. Para ello hay empresas especializadas que lo mismo utilizan máquinas de ultrasonidos o el equivalente en el cuerpo humano a radiografías para saber qué es lo que está pasando dentro de la estructura. No es suficiente con una inspección visual porque los daños que ha podido sufrir la estructura son muy graves, aunque aparentemente no se hayan manifestado más que en unas pequeñas fisuras que se pueden tapar con un poco de yeso. Volviendo al tema de los seguros, ¿qué tipo, por ejemplo, imagínate que en nuestra comunidad no estamos conformes con el presupuesto que nos da el consorcio? ¿Cómo deberíamos de actuar? ¿Cómo funciona toda esa problemática? Si no hay conformidad o pensáis que el daño causado es mayor que el que el consorcio ha valorado, lo que yo haría sería acudir a un perito especializado que habría que pagar por parte de la comunidad para que hiciera una peritación contradictoria de los daños. Trataría que ese perito se pusiera de acuerdo con el perito del consorcio, que lo más fácil es que se entendieran, porque hablarían entre profesionales. Si eso no llegara a buen puerto, pues al final habría que llegar a una vía judicial. Pero Vale. yo estoy seguro que entre peritos profesionales se pondrían de acuerdo. Ok, ¿y quién sería, si tuviéramos que llevar un tema legal, qué tipo de abogado sería el que deberíamos de contratar? ¿Qué tipo de abogado es el que deberíamos de contratar? Sin ninguna duda, despachos de abogados especializados en temas de seguros y en temas de seguros de edificación especialmente, que los hay y muy buenos. Vale. ¿Qué son las OCT? Los organismos de control técnico son unas empresas que se crearon cuando apareció la obligatoriedad de que cada edificio tuviera un seguro decenal. La OCT revisa el proyecto y revisa la ejecución de la obra y manifiesta su conformidad para que la compañía de seguros dé el visto bueno y emita la póliza de seguro decenal. La OCT, por tanto, supervisa el proyecto y luego supervisa la ejecución de la obra dándole su visto bueno. Vale. Y entonces, por ejemplo, para hacer ese tipo por ejemplo, somos unos propietarios, sabemos que los bancos, posiblemente algunas compañías de seguros, para que nos renueven las pólizas, nos van a pedir que hagamos un estudio de cómo está la estructura de nuestro edificio, cómo está la OCT sería entonces deberíamos de pedirle a una empresa que sea OCT para que nos analice la estructura de nuestro edificio, ¿o cómo sería eso? Puede ser, pero la especialización de la OCT es revisar proyectos y revisar ejecuciones. Y sin embargo lo que tenemos aquí son daños estructurales.
Y entonces lo adecuado sería consultar con empresas especializadas en patologías de estructuras existentes o en daños sobre estructuras, es decir, que tengan herramientas, por decirlo de alguna manera, que tuvieran máquinas de hacer radiografías del edificio. Esas son las empresas adecuadas. Ok. Pues, ¿alguna otra sugerencia? Pues que tengáis muchísima suerte y que tengáis mucha paciencia, porque una vez que el daño está causado, no por intentar arreglarlo deprisa se va a arreglar bien. Yo creo que hay que actuar con cabeza y con calma, y aunque se tenga un poco de paciencia, las cosas al final saldrán mucho mejor. Y sobre todo, vuelvo a decir lo que he dicho al principio, los daños de los edificios se deberían de tratar en su conjunto como daños completos de cada edificio y no de forma individual para cada propietario. Ok, muchísimas gracias.